Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos gusta resolver, y que tiene que ver con uno de nuestros galanes favoritos, Can Yaman. Sí, amigos, el astro turco que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones ha estado de visita en Madrid recientemente, y como era de esperar, cada uno de sus pasos se convierte en noticia. Pero lo más interesante de esta escapada a la capital española no es solo su presencia, sino las motivaciones detrás de ella y, por supuesto, qué opina o qué se comenta sobre su vida personal, en especial, sobre esa otra protagonista que tanto nos intriga, Demet Özdemir. Así que si quieren saber todos los detalles jugosos, las anécdotas y las posibles pistas que nos permitan conectar los puntos, quédense conmigo, porque hoy vamos a poner sobre la mesa todo lo que sabemos, y lo que quizás todavía no nos hemos enterado. Y antes de sumergirnos en este torbellino de noticias y especulaciones, les recuerdo lo de siempre, ese pequeño gesto que a mí me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse nada, y denle un súper me gusta a este vídeo si les gusta lo que ven. Son el motor de todo esto. Y ahora sí, hablemos de Can Yaman en Madrid. Como les decía, su visita no ha pasado desapercibida. Apenas se supo que el actor estaba en nuestra querida ciudad, las redes sociales se encendieron como pólvora. Imágenes, vídeos cortos, rumores, todo circulaba a una velocidad vertiginosa. Y es que, seamos honestos, la presencia de Can en cualquier lugar del mundo es un evento en sí mismo. Su carisma, su imponente figura y esa mirada que parece que te atraviesa, hacen que sea imposible ignorarlo. ¿Pero por qué Madrid? ¿Qué lo trajo a nuestra península? La respuesta, como muchas veces con las estrellas, parece ser una mezcla de compromisos profesionales y quizás, solo quizás, un toque de vida personal. Por un lado, sabemos que Can Yaman tiene proyectos en marcha que lo mantienen muy activo. Ha estado trabajando en diferentes producciones y aunque no siempre se hacen públicos todos los detalles con antelación, es muy probable que esta visita a Madrid estuviera relacionada con alguna negociación, alguna reunión de trabajo para futuros proyectos o incluso para promocionar algo que ya esté en marcha o por estrenarse. Madrid, como capital europea y centro neurálgico de la industria del entretenimiento en España, es un lugar estratégico para este tipo de encuentros. Podríamos estar hablando de una nueva serie, una película, una campaña publicitaria importante, las posibilidades son infinitas y todas nos entusiasman. Imaginemos a Can protagonizando una producción española, sería un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Se rumorea desde hace tiempo sobre su posible incursión en el cine español o incluso en proyectos televisivos que busquen ese toque internacional tan deseado. Madrid, con su vibrante escena cultural y su creciente importancia en la producción audiovisual a nivel europeo, se convierte en un escenario perfecto para que estrellas de la talla de Can Yaman exploren nuevas oportunidades. Las conversaciones podrían haber versado sobre guiones, sobre la adaptación de alguna obra literaria española al formato audiovisual, o incluso sobre la posibilidad de protagonizar una película que atraiga tanto al público nacional como al internacional. No olvidemos que Can ya ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles y lenguajes, lo que lo convierte en un candidato ideal para cualquier productora ambiciosa. La prensa especializada en espectáculos ya había adelantado que el actor tenía en mente expandir su carrera fuera de Turquía de una manera significativa, y España, con su proximidad cultural y su fuerte industria, se presenta como un destino natural para este objetivo. Pero claro, cuando hablamos de Can Yaman, inevitablemente, la conversación deriva hacia Demet Özdemir. La pareja que protagonizó la exitosa serie Erkenci se convirtió en un fenómeno no solo por su química en pantalla, sino también por los rumores de una relación sentimental que trascendió la ficción. Aunque ambos han sido muy reservados con su vida privada, y en ocasiones han negado explícitamente estar juntos, las especulaciones nunca han cesado. Y es aquí donde la visita de Can a Madrid cobra un nuevo matiz. ¿Podría ser que esta escapada tuviera algo que ver con Demet? A ver, no estoy diciendo que Demet Özdemir viviera en Madrid, eso sería una noticia de primera plana que seguramente habríamos captado. Pero sí es cierto que la vida de los famosos a menudo se cruza en ciudades clave. Madrid es un punto de encuentro para muchas personalidades internacionales, y no sería descabellado pensar que sus caminos pudieran haberse cruzado, aunque sea de manera casual, o que la visita de Can respondiera a la intención de verse o de estar cerca de alguien con quien mantiene algún tipo de vínculo. Lo que sí sabemos, o al menos lo que se ha filtrado en los medios y en redes sociales, es que Can ha estado disfrutando de la ciudad.
Se le ha visto en restaurantes, paseando por algunas zonas emblemáticas, y siempre rodeado de un aura de misterio y magnetismo. Y en medio de todo este revuelo, las preguntas sobre Demet surgen con una naturalidad aplastante. ¿Le ha contado Khan a alguien sobre Demet? ¿Ha mencionado su nombre? ¿O su visita a Madrid tiene un significado completamente diferente, ajeno a su compañera de set? Aquí es donde entra el juego la interpretación de los fans y el análisis de los medios. A veces, una simple foto puede decirnos mucho o quizás nada. Se han compartido imágenes de Khan en Madrid, a veces solo, a veces con amigos o colaboradores. Y en cada una de ellas, los seguidores más atentos buscan alguna pista, algún detalle que pueda conectar con Demet. Una llamada telefónica. Una mención en una conversación captada por un micrófono indiscreto. La verdad es que oficialmente no hay declaraciones directas de Can Yaman sobre su relación actual con Demet Özdemir durante su estancia en Madrid. Sin embargo, el silencio también puede hablar. Y a veces lo que otros dicen, o lo que se rumorea, es lo que más nos alimenta la imaginación. Se ha especulado mucho sobre si la pareja ha retomado su relación, si son solo buenos amigos, o si nunca llegaron a tener algo más que una amistad. Lo cierto es que ambos se profesan un gran respeto y cariño mutuo, y eso siempre se ha percibido en sus interacciones públicas. Khan ha hablado maravillas de Demet en el pasado, y viceversa. Esa complicidad que mostraron en Erkencikus fue tan real, que para muchos era imposible separarla de la realidad. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue, sin duda, uno de los pilares de su éxito arrollador. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, protagonizaron una historia de amor que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, y esa magia trasladada a la vida real se convirtió en el anhelo de muchos fans. A pesar de que ambos actores han sido cautelosos a la hora de hablar sobre su vida sentimental, las imágenes y las interacciones que han compartido en redes sociales a lo largo del tiempo han sido objeto de un minucioso análisis. Cada me gusta, cada comentario, cada aparición conjunta, por casual o profesional que fuera, era interpretado como una posible señal de que su relación trascendía la pantalla. Si bien es cierto que han existido periodos de silencio y que ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, no se puede negar la conexión especial que parece existir entre ellos. En diversas entrevistas, tanto Khan como Demet han elogiado mutuamente su profesionalismo, su talento y su calidad humana. Estas palabras de aprecio pronunciadas con sinceridad han alimentado aún más las esperanzas de sus seguidores de que su relación pueda haber evolucionado más allá de una simple amistad. La industria del entretenimiento a menudo es testigo de cómo las relaciones nacen en el set de rodaje, y la intensidad de Erkencikus hacía que este escenario pareciera especialmente plausible. Entonces, ¿qué podemos decir sobre lo que Demet Özdemir dijo, o más bien, qué se puede inferir sobre su postura ante la visita de Khan a Madrid? Si bien no tenemos una declaración pública de Demet en respuesta directa a esta visita específica de Khan a España, sí podemos basarnos en sus declaraciones pasadas y en su forma de manejar su vida privada. Demet siempre ha sido una persona muy prudente y reservada cuando se trata de relaciones. Ha enfocado su carrera en crecer profesionalmente y aunque es consciente del cariño y la curiosidad de sus fans, también ha puesto límites claros. Lo más probable es que Demet esté al tanto de la visita de Khan a Madrid, como lo estaría cualquier amigo cercano o colega que esté activo en redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Pero de ahí a que haya habido una comunicación específica sobre este viaje, o que ella haya hecho alguna declaración pública al respecto, es algo que no se ha registrado. Su silencio en este sentido no es necesariamente indicativo de nada en particular, sino más bien de su carácter reservado. Ella se enfoca en sus propios proyectos, en su trabajo y en su vida personal, y no suele entrar en polémicas ni en especulaciones públicas. Su carrera profesional ha sido una constante ascendente desde el éxito de Erkencikus. Demet Özdemir ha participado en varias producciones importantes, consolidando su lugar como una de las actrices más talentosas y demandadas de Turquía. Ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos, lo que la ha llevado a ser reconocida no solo en su país, sino también a nivel internacional. Este enfoque en su carrera, su dedicación a su arte, es algo que admira profundamente sus seguidores y que explica en parte su reticencia a exponer su vida personal en demasía. Para ella, la prioridad parece ser su desarrollo artístico y mantener un equilibrio entre su faceta pública y su espacio más íntimo. Lo que sí podemos especular, de manera amistosa y sin pretender ser dueños de la verdad,
es que si Can y Demet mantienen una relación de amistad, es muy probable que se hayan enterado de sus respectivos movimientos. Quizás se escriban, quizás se llamen. Pero la forma en que manejan su relación, sea cual sea, es algo que han decidido mantener en privado, y debemos respetar eso. La magia que crearon en pantalla es algo que perdurará, y eso es lo que podemos celebrar y disfrutar. La especulación sobre su vínculo se intensifica porque, a pesar de las distancias geográficas y de los caminos profesionales que cada uno ha tomado, la conexión que el público percibió en Erkencicus sigue muy viva. Las redes sociales, como siempre, se convierten en un hervidero de comentarios y teorías. Muchos seguidores comparten recuerdos de la serie, expresan su deseo de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en futuros proyectos, y analizan cada pequeño detalle que podría indicar un contacto o una reconciliación. La prudencia de ambos ante las cámaras sobre su vida privada es una estrategia comprensible en un mundo donde la exposición mediática puede ser abrumadora. Han aprendido a gestionar la atención pública, eligiendo cuidadosamente qué compartir y qué reservar para sí mismos. Esta reserva, lejos de apagar el interés, a menudo lo aviva, convirtiendo cada uno de sus movimientos en un motivo de análisis y conversación. En el caso de Can Yaman en Madrid, la pregunta sobre Demet Özdemir se vuelve casi inevitable, ya que su historia compartida es tan icónica para sus seguidores. En definitiva, la visita de Can Yaman a Madrid ha sido un soplo de aire fresco para sus seguidores españoles, un recordatorio de su impacto global y de su carisma innegable. Las razones exactas de su visita pueden ser una combinación de trabajo y vida personal, y aunque no hay confirmación directa sobre el papel que Demet Özdemir jugó en esta escapada, la especulación es parte del encanto de estas historias. Lo que sí es seguro es que la presencia de estrellas como Can en nuestras ciudades siempre genera una onda expansiva de emoción y de ganas de saber más. Hemos explorado las posibles razones de su viaje a Madrid, desde los compromisos profesionales hasta las conexiones personales que podrían haberlo impulsado. Hemos reflexionado sobre la siempre intrigante relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y cómo su silencio mutuo solo alimenta nuestra curiosidad. La clave aquí, como siempre, es disfrutar del arte, del talento y de la presencia de estos artistas que tanto admiramos, y ser respetuosos con sus decisiones sobre su vida privada. La visita de Can Yaman a Madrid nos deja con una sensación de intriga y de expectación. Si bien las cámaras no captaron ningún encuentro explícito con Demet Özdemir, la posibilidad de que sus caminos se hayan cruzado, o de que la visita tuviera algún componente personal relacionado con ella, sigue latente en la mente de los fans. La industria del entretenimiento es un tablero de ajedrez complejo, donde las colaboraciones profesionales y las relaciones personales a menudo se entrelazan de maneras sorprendentes. Y en el caso de Can Yaman, la sombra de Demet Özdemir, y el recuerdo de la mágica química que compartieron, siempre estará presente en la narrativa de sus apariciones públicas. La forma en que ambos gestionan su relación, sea cual sea su estado actual, es un testimonio de su madurez y de su respeto por su privacidad. Han construido una base de admiradores que valoran su arte y su trayectoria, y que entienden la importancia de salvaguardar su espacio personal. La visita de Can a Madrid, aunque envuelta en especulaciones, es una oportunidad para recordarnos que, más allá de los personajes que interpretan y de las historias que protagonizan, son personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy por el universo de Can Yaman y las misteriosas conexiones con Madrid y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este análisis, que les haya resultado intrigante y, sobre todo, que les haya mantenido enganchados hasta el último segundo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hubo algo más detrás de la visita de Can? ¿Qué esperanzas tienen sobre el futuro de la amistad o relación entre Can y Demet? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, no olviden darle un súper me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas historias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta pronto.